Bienvenidos a un nuevo Deep Dive. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha generado muchísima controversia en Colombia, la Operación Orión, en la Comuna 13 de Medellín. Declaraciones de Álvaro Uribe y Gustavo Petro. Dos figuras claves. ¿Están listos para desentrañar esta historia? Este caso es crucial porque su impacto en la comunidad y la búsqueda de la verdad y justicia siguen vigentes. Totalmente, es un tema que sigue muy presente. Y bueno, comencemos con la versión de Uribe. Él defiende la Operación Orión como una intervención necesaria para retomar el control de la Comuna 13. Estaba en manos de grupos ilegales. Claro, él insiste en que la operación fue un esfuerzo conjunto entre varias instituciones del Estado. ¿Cómo cuáles? Policía, Ejército, DAS, CTI, Fiscalía, Procuraduría, Casi todas. hasta la Alcaldía de Medellín. Según él, todo se realizó dentro del marco de la ley. ¿Y menciona a alguien más? Sí, menciona a Luis Pérez. El que era alcalde en ese momento. Exactamente. ¿Y a Marta Lucía Ramírez, su ministra de Defensa? Ah, los usa como testigos. Correcto, para respaldar su versión. Pero hay algo que me llama la atención. ¿Qué cosa? Uribe culpa a Petro y a la JP. La Jurisdicción Especial para la Paz. Exacto. Ah. Por politizar el hallazgo de cuerpos en la escombrera, un vertedero de la zona. Uribe afirma que la práctica de arrojar cuerpos allí ya existía antes de su gobierno. O sea, que no fue durante su mandato. ¿No te parece una forma de desviar la atención? Puede ser, ¿no? Como para quitarse responsabilidad. Es una posibilidad. ¿Hay algo más que te llame la atención? Sí, hay otro detalle curioso. Uribe visitó la Comuna 13 muy temprano en la mañana. ¿En serio? Ya. Tan temprano. Sí, algunos interpretan esto como una estrategia para evitar a las familias de las víctimas. Es raro, ¿no? ¿Por qué evitarlas? Es una pregunta que nos deja pensando. Totalmente, es un punto importante. Porque la otra cara de la moneda, la narrativa que contradice a Uribe, Operación Orión como un evento plagado de abusos a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, con la participación de paramilitares. O sea que no fue solo el Estado. Y además hay una foto, ¿no? Sí, una foto impactante. De un paramilitar dirigiendo a militares y policías durante la operación. Esa imagen pone en jaque la versión de Uribe, ¿no crees? Totalmente, porque si solo era el Estado, ¿qué hace un paramilitar ahí? Es una prueba irrefutable de que la participación no fue exclusivamente institucional. ¿Y Petro qué dice al respecto? Petro reconoce que las instituciones participaron, pero sostiene que fueron infiltradas por paramilitares. O sea, que no tenían control total. Exacto, lo que desencadenó las desapariciones y el desplazamiento forzado. Claro, porque si hay infiltrados es difícil controlar la situación. Totalmente. ¿Y su hija, Sofía Petro, qué dice? Ella va un paso más allá Sí. y acusa directamente a Uribe. ¿De qué lo acusa? Afirma que las familias vieron cómo se llevaban a sus seres queridos a la escombrera durante la operación. Esa es una acusación muy fuerte. Ciertamente lo es. Y bueno, no podemos olvidar las voces de la comunidad. Claro que no. ¿Hay alguien en particular que podamos mencionar? Sí, Hernán Muriel, un líder comunitario, ¿qué dice él? Él critica la visita de Uribe, la califica como una táctica de campaña. O sea que no fue una visita sincera. Eso es lo que él piensa. Y pone el foco en el dolor de las familias de las víctimas. Un aspecto que a menudo se olvida. Desafortunadamente, sí. Muriel hace un llamado a reconocer el sufrimiento de las madres, hijas y esposas que perdieron a sus seres queridos. Es un testimonio que nos recuerda la dimensión humana de esta tragedia. Totalmente. La escombrera, donde supuestamente se arrojaron los cuerpos, Sí, se ha convertido en un símbolo del lado oscuro de la operación. un símbolo de la tragedia. Exactamente. ¿Y Uribe qué dice de la escombrera? Al principio negaba la presencia de cuerpos allí, ¿En serio? pero luego lo admitió. ¿Y qué dijo? Insistió en que la práctica era anterior a su gobierno. O sea, que ya se hacía antes. Eso es lo que él dice. No sé, me parece difícil de creer. Es una contradicción que genera aún más desconfianza entre las víctimas y sus familias. Claro, porque si primero lo niega y luego lo admite. Genera muchas dudas. Totalmente. Exigen una investigación exhaustiva y transparente. Es lo mínimo que se merece. Absolutamente. Y no solo las familias exigen respuestas. El entonces defensor del pueblo también expresó su preocupación. Criticó el uso de helicópteros para ataques indiscriminados. ¡Qué barbaridad! Un acto que puso en riesgo a la población civil. Porque si atacan desde el aire sin precisión, puede haber muchas víctimas inocentes. Exactamente. Y hablando de la crudeza de la situación, el documental de Holman Morris muestra casas acribilladas a balazos Uf, qué fuerte. y relata las historias de las víctimas que llegaron al hospital, Impactante. incluyendo 2 niños que fueron asesinados. Es desgarrador pensar en el costo humano de este conflicto. Totalmente.
Esas imágenes y testimonios son un crudo recordatorio de las consecuencias de la violencia. Sin duda alguna. Es terrible lo que pasó en la Comuna 13 Una tragedia que no debemos olvidar. y que nos debe servir de lección para el futuro. Exacto, para que no se repitan este tipo de eventos. Ojalá algún día se haga justicia para todas las víctimas Esperemos que sí. y que la verdad salga a la luz. Es lo que todos deseamos. Bueno, sigamos analizando este caso tan complejo. Me parece bien. Hay mucho más que discutir. Y muchas preguntas por responder. Sin duda. Para entender realmente la Operación Oriosen, no podemos verla como un evento aislado. Hay que tener en cuenta el contexto histórico y social de la Comuna 13 en ese momento. Tienes razón. La Comuna 13, ubicada en las laderas de Medellín, siempre ha sido una zona marginada, golpeada por la pobreza y la violencia. Totalmente. Incluso antes de la Operación Orión ya se vivía un conflicto armado. Exacto, entre guerrillas, paramilitares Un cóctel explosivo. y fuerzas estatales. Imagínate vivir en un lugar así. A principios de los 2000, la violencia se intensificó. ¿Por qué? Con la llegada de grupos paramilitares que querían controlar el territorio ¿Para qué? para narcotráfico y otras actividades ilegales. ¿Y cómo afectaba eso a la gente de la Comuna 13? Imagínate vivir en un lugar donde las balas vuelan a cualquier hora, Qué miedo. donde tienes que pagar extorsiones para poder trabajar, No me digas. donde te amenazan por cualquier cosa. La población civil estaba atrapada en un fuego cruzado. Entre guerrillas y paramilitares. Exactamente. En ese contexto de miedo e inseguridad. Llega la Operación Orión. En octubre de 2002. Sí, el gobierno de Uribe la presentó como una operación militar necesaria ¿Necesaria para qué? para limpiar la Comuna 3, Limpiar. para liberar a la comunidad del control de los grupos armados. Pero la forma en que se llevó a cabo Generó muchas dudas. y denuncias de violaciones a los derechos humanos. Hablamos de las acusaciones de participación paramilitar, Algo que contradice la versión oficial. de una intervención solo del Estado. Correcto. Y hay pruebas de eso. Hay testimonios de víctimas, fotos, videos. Todo apunta a que los paramilitares estaban operando junto a las fuerzas de seguridad. O sea que no fue una operación limpia. No, para nada. Y la desaparición de cientos de personas Durante y después de la operación. sigue siendo una herida abierta en la comunidad. Totalmente. La escombrera se convirtió en el símbolo de esa tragedia. Lugar donde se cree que muchos de los cuerpos de las víctimas fueron enterrados. Un recordatorio constante del horror que se vivió. Es impactante pensar en la angustia de las familias. Que aún busquen a sus seres queridos. La investigación de estos casos ha sido lenta. Y llena de obstáculos. Se han enfrentado a la impunidad. Y a la falta de voluntad política para esclarecer la verdad. Desafortunadamente, A pesar de todo, la comunidad de la Comuna 13 ha demostrado una resiliencia admirable. sí, a pesar del dolor y la pérdida. Han trabajado para reconstruir su tejido social y promover la paz. La Comuna 13 se ha convertido en un ejemplo de transformación social En serio. a través del arte, la cultura y la participación ciudadana. Qué bueno. Pero el legado de la Operación Orión sigue presente. La búsqueda de la verdad y la justicia es fundamental. Para lograr una reconciliación real. Este caso nos deja muchas preguntas. ¿Cómo cuál es? ¿Cómo es posible que una operación militar destinada a liberar a una comunidad termine causando tanto dolor? Y dejando tantas preguntas sin respuesta. Es una pregunta compleja. La Operación Orión nos obliga a reflexionar sobre el costo humano de los conflictos armados, sobre la necesidad de proteger los derechos humanos incluso en situaciones de guerra, y sobre la importancia de la justicia para sanar las heridas del pasado. Sin duda, es una lección que no debemos olvidar. La Operación Orión no solo tuvo repercusiones dentro de Colombia, este caso también llamó la atención de la comunidad internacional. Por supuesto, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaron las graves violaciones cometidas durante la operación, y la falta de investigaciones serias sobre las desapariciones forzadas es un tema que no pasó desapercibido a nivel mundial. O sea que la preocupación por lo sucedido en la Comuna 13 trascendió las fronteras de Colombia. Exactamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también recibió denuncias relacionadas con la Operación Orión. ¿En serio? Sí, y emitió sentencias condenando al Estado colombiano. Condenando. Sí, por su responsabilidad en algunos casos. Esas condenas internacionales ponen en evidencia las fallas del sistema judicial colombiano Sin duda. y la necesidad de proteger los derechos humanos de manera más efectiva. Totalmente. Y no solo las organizaciones internacionales se interesaron por la Operación Orión. ¿No?
No, el caso también ha sido objeto de debate en el ámbito académico y periodístico. Me imagino que hay muchos estudios, reportajes y documentales sobre este tema. Tienes razón, estas investigaciones y producciones han ayudado a visibilizar las historias de las víctimas, a analizar las causas y consecuencias de la operación y a promover un debate público sobre la responsabilidad del Estado. Y la necesidad de justicia. Exacto. A pesar de los años que han pasado, la Operación Orión sigue siendo un tema muy sensible en Colombia. Sí, las heridas del pasado siguen abiertas y la búsqueda de la verdad y la justicia continúa. Es cierto, la sociedad colombiana tiene la responsabilidad de confrontar su pasado de violencia Sí, un pasado difícil. y construir un futuro basado en la verdad, la justicia y la reparación. ¿Qué podemos aprender de la Operación Orión para que no se repitan este tipo de tragedias? La Operación Orión nos enseña la importancia de defender los derechos humanos siempre, Siempre. de exigir la rendición de cuentas por parte del Estado y de construir una paz duradera basada en la reconciliación y la no repetición. Es fundamental recordar que la memoria histórica no se trata solo del pasado, sino que es una herramienta para construir un presente y un futuro más justos. Totalmente. Este deep dive nos ha llevado a las profundidades de un capítulo oscuro de la historia de Colombia. Sí que ha sido un viaje intenso. Hemos analizado diferentes perspectivas, hemos escuchado voces de dolor y hemos reflexionado sobre la importancia de la verdad y la justicia. Esperamos que este recorrido te haya ayudado a comprender mejor la complejidad de la Operación Orión. Y sus consecuencias. Es fundamental que sigamos hablando de estos temas, que no olvidemos a las víctimas y que trabajemos juntos para construir una sociedad más justa y equitativa. Si quieres profundizar más en este tema, te invitamos a escuchar el podcast Voces de Colombia en YouTube. Allí encontrarás análisis más detallados y testimonios de personas que vivieron la Operación Orión de cerca. No olvides darles un me gusta y suscribirte al canal para que no te pierdas ningún episodio. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Hasta la próxima.